esta es la parte 3, adoración a Dios y a Jesús. ¿Ok? Jesús es el Señor. Señor significa, noten, Señor significa máster, amo, dueño. Nunca significa Dios. Nunca significa Dios. Nunca significa Dios. Predicador Selvi Unitario Bíblico. Este es mi canal en YouTube, El Engaño de la Trinidad. ¿Por qué se adora a Jesús? Vamos a comenzar aquí. Letreo. Escucha esta palabra. La palabra adorar fue usada para David, Saúl, pero esta palabra que está aquí, vamos a borrar por ahora, porque esta palabra todavía no va a ser usada en nuestro estudio. Vamos a borrarla. No es de esta palabra que vamos a hablar todavía. Error. Aquí está. Entonces, la palabra adorar fue usada para David, Saúl, Salomón, el sumo sacerdote y para Jesús. ¿Verdad? Y para Jesús también. Nos vamos a escribir y para Jesús. Aquí está. Y para Jesús. No porque son Dios. Los adoraron porque eran el rey, el ungido o el Mesías de Dios, el profeta, el sumo sacerdote. No hay ejemplos de que al adorar a David quebrantaron el mandamiento porque no se postraron ante ellos porque eran Dios. Adorar a Yahweh como el único Dios verdadero y al ungido porque es el ungido. Ahí está la diferencia. Noten esto. Si Jesús fue adorado, note, y adorado como Dios, esto hubiera transgredido el mandamiento, ya que Abraham adoró a los hijos de Et, pero los profetas escribieron Yahá, y los apóstoles escribieron proskineo en el Nuevo Testamento. Adorar para Dios y para humanos. Vamos a entender hoy por qué creen que Jesús es Dios. Creen que Jesús es Dios porque en la traducción dice le adoraron. Por eso creen que Jesús es Dios. Porque en la traducción dice le adoraron. Ellos fueron adorados porque eran los ungidos de Yahweh, los reyes designados por Yahweh, el Cristo aprobado por Dios. Jesús, a quien Dios hizo Señor. Jesús es adorado porque Él murió por nosotros y es a quien Dios dio toda potestad en el cielo y en la tierra. Y hemos visto el paradigma del honor y la adoración dadas al Mesías de Dios como en... ¿Noten este texto? ¿Qué es lo que pasa con este texto? Que hay problema con este texto. Primera de Crónicas 29, verso 20. David recibió adoración junto a Yahweh. En el Salmo 72, verso 11, Salomón fue adorado como el Mesías, rey. Nosotros debemos adorar a Dios honrando al Cristo de Dios, el rey que Dios designó para su pueblo. Si la gente adoró a los ungidos de Dios, David, Salomón, etc., cuanto más al más grande libertador que Dios nos dio. Cada vez que usted ve estos textos en la Biblia, cada vez que usted encuentra estos textos en la Biblia, nunca los encuentra solo porque se le antojó a alguien ponerlos ahí. Noten lo que dice Apocalipsis. Noten lo que dice Apocalipsis. Noten lo que dice Apocalipsis. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios. ¿A quién le llaman los 24 ancianos nuestro Dios? ¿Al Cordero? No. Al Dios del Cordero. Dice, nos has hecho para nuestro Dios, rey y sacerdote, y reinaremos sobre la tierra. Ahora, Él es digno
¿Digno de qué? De tomar el libro y abrir sus sellos. Ahora, ¿por qué es digno? ¿Por qué fue digno? Aquí está. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque es Dios? No, no es porque es Dios. ¿Sí te anotan? ¿Por qué es digno? ¿Porque es nuestro Dios? No, no. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Él es digno de recibir poder porque fue inmolado y fue digno porque nos redimió para Dios, para nuestro Dios. Si notan la diferencia entre una cosa y la otra, es claro, hay una enorme diferencia entre una cosa y la otra. Una cosa es que es digno y la otra es por qué es digno. Esto es el dilema resuelto. Este es uno de los textos más claros en toda la Biblia. La adoración que presenta el libro de Apocalipsis. La adoración es acerca, noten, la adoración a aquel, noten lo que voy a decir, noten lo que voy a decir en este momento. La adoración a aquel que nos llevará de vuelta a nuestro Dios. Porque fue Jesús el Mesías, nuestro Rey, el que nos rescató para el reino de Dios. Fue el Mesías, nuestro Rey que nos rescató para el reino de Dios. El hombre, Jesucristo, no solo es honrado como Señor y Cristo antes de su muerte, sino que por su exaltación a la diestra de su Dios y nuestro Dios. Este es uno de los textos más poderosos, como les dije, pero hay otro texto como el que les voy a mostrar ahora. Les voy a mostrar otro texto que es uno de los textos poderosos en el Nuevo Testamento, que aclara el dilema. Este texto que les voy a mostrar, ¡tatán! Voy a mostrarles este texto. Noten el texto que yo les voy a mostrar ahora. Noten este texto, noten este texto. Por lo cual, Dios, ¿notan? Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Tenemos que exaltar a Jesucristo nosotros, porque el Padre le exaltó. El Padre le exaltó para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están donde en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Dios. Pónganme en los comentarios ahí, sea que lo esté viendo por YouTube, por Facebook o lo esté viendo por TikTok. Que toda lengua confiese qué cosa, que Jesucristo es el Señor. ¿Para gloria de quién? ¡Wow! ¿A quién damos gloria cuando confesamos que Jesucristo es el Señor? A Dios Padre. ¡Wow! Todo esto empieza a tener sentido. Todo empieza a tener sentido cuando nosotros vemos lo que realmente está escrito. Toda lengua confiese, ¿qué cosa? ¿Qué cosa debe de confesar cada quien? ¿Que Jesucristo es Dios? No. ¿Que Jesucristo es el Señor? Si alguien le dice a usted que debe de confesar que Jesucristo es Dios, no, 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 no. Eso no es verdad. No. Dios exaltó al Cristo resucitado. Primero lo resucitó de los muertos y luego lo exaltó. ¿Nota la diferencia? Primero lo resucitó de los muertos, luego lo exaltó. El texto dice,
Dios también le exaltó. Dios también le exaltó. Nótelo. El texto dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. ¿Qué cosa? Le dio un nombre, que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. En ninguna de estas declaraciones encontramos doctrina que Jesús, el Mesías, es adorado porque es Dios. Ahora, lo que sí leemos es, note lo que sí leemos, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Toda la humanidad doblará rodilla y proclamará que el hombre ungido de Dios es el Señor. La creación no proclamará que el ungido y exaltado Hijo de David es Dios. Eso no es lo que leemos aquí. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. Ese texto de Filipenses, cuando usted lo compara con un texto famoso que a mí me encanta, que está en Romanos 19. ¿Usted ha oído ese texto de Romanos 19? ¿Alguno de ustedes lo ha escuchado, Romanos 19? Es el mismito texto. Es el mismito texto que está en Romanos 19. El mismo escritor de Romanos 19 lo escribió. Yo creo que ya lo han visto ustedes. El mismito texto que está en Romanos 19 es el mismo que está en Filipenses. Voy a ponerle los dos textos juntos para que usted mire. Noten. El mismito texto que está en Filipenses es el texto que está aquí. Noten este texto. El mismito texto. El mismito texto. Noten. El mismo texto. El mismito texto. En Filipenses dice, toda lengua confiese. ¿Qué cosa? Ese texto está en Filipenses, capítulo 2. Ese texto lo encontramos en Filipenses, capítulo 2, versículo 11. Toda lengua confiese. Ese texto aquí, lo voy a poner el nombre aquí. 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 Filipenses 2. 2. Versículo 11. Ahora vamos a tener los dos textos juntos. Aquí los tienen los dos textos juntos. Miren. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Los que sostienen que Jesucristo es Dios porque recibió adoración, también tienen que negar que la frase proskineo es usada para otros hombres. Los escritores del Nuevo Testamento aplicaron la frase proskineo a hombres y a Dios. Esta palabra no fue confinada a Dios. Tienen que saberlo eso. No fue confinada a Dios. Para nada. Ellos la usaron para adorar a Dios y a humanos. Al promover esta mentira, ignoran los hechos y forjan una doctrina basada en mentiras para propagar la Trinidad. Quiero mostrarle los 3 puntos finales que yo preparé para este estudio. Punto número 1. Decir que Jesús es Dios es negar que nuestro Salvador es carne. Y este es el espíritu del anticristo. Dios no es carne, Jesús sí. Todos los postraremos ante el hombre que Dios ungió como el Mesías y exaltó a su diestra. ¿O nos avergonzamos del Mesías Rey, a quien Dios hizo Señor? ¿Se había preguntado esto? ¿Se avergüenza usted de su Mesías si no se postraría ante él? ¿Verdad que no? Es el Mesías, es el Rey. ¿Qué se sentiría estar enfrente al Rey
¿Qué sentirían ustedes estar frente al rey? Rehusamos inclinarnos ante el humano ungido rey, diciendo en nuestros corazones, no, Dios, no aceptamos que un hombre nos haya salvado y que nos redima de nuestros pecados y nos gobierne. No, Dios, no queremos a un judío llamado Jesús de Nazaret como nuestro Mesías. Tú, Dios, tienes que proveer un Mesías diferente. Nosotros queremos que tú mueras por nosotros. Un hombre no puede ser nuestro gobernante. Al decir eso, están negando a Jesucristo. No, no queremos que un hombre gobierne sobre nosotros. No, no pongas uno. Pone uno que sea híbrido. Uno que sea casi hombre, pero que sea casi Dios también. Necesitamos que sea así como la unión hipostática, que tenga dos naturalezas. Así queremos a nuestro Mesías nosotros. Para tener la excusa, sí, como Hércules, para tener la excusa de que si no podríamos guardar tus mandamientos es porque no somos Dios. ¿Verdad que no? Es toda la excusa. No permitir en tu mente por un segundo que un hombre te redimió porque un hombre vivió sin pecado. Tenían que mentir y decir que Dios mismo se hizo hombre, pero que medio se hizo hombre. Tenía dos naturalezas. Dos naturalezas. Tenían que mentir. Hacerle creer que tenía dos naturalezas. Porque así, si no puedo cumplir, soy débil, porque soy carne. La carne es débil, ¿sí? Soy humano, ¿no? Soy humano y cometo errores, ¿no? Por eso le exigen a Dios, le exigen, tú mismo tenías que venir a morir. Y lo lograron. Dijeron que Dios mismo vino a morir. Desastre del cristianismo. Que Dios mismo se hizo hombre para morir. Pero no es eso lo que presenta la Escritura. No es eso lo que está presentando la Escritura. Para nada. No tenemos ese problema nosotros. Vamos con el segundo punto. Vamos con el segundo punto que yo les preparé aquí. Punto número 2. Punto número 2. Este es el punto número 2. Punto número 2. Punto número 2. Si la declaración trinitaria es correcta, que solo Dios puede ser adorado, y Jesús fue adorado, entonces Jesús no es humano. Están automáticamente negando que Jesús no vino en carne. Ups. ¿Nota lo que está pasando? Al decir que fue adorado, entonces no es humano, están negando que Jesús, están diciendo que Jesús no vino en carne. Automáticamente lo están negando que no es carne. Y tienen el espíritu del anticristo. Jesús recibió adoración siendo carne. Y el que niega que el ungido vino en carne, este tiene el espíritu del anticristo. Pero si Jesús no es hombre, ¿por qué recibió adoración? Esa es la pregunta que dicen ellos. Pero si Jesús no es hombre, si Jesús es hombre, ¿cómo recibió adoración? Ahí está el punto. Si Jesús es hombre, ¿cómo recibió adoración? Entonces todos los hombres ungidos de Dios que recibieron adoración también son Dios. ¿Nota? Todos los hombres que recibieron adoración también son Dios. Si esto es cierto, si Jesús es hombre, ¿por qué recibió adoración? Si ellos tienen esta excusa, entonces todos los hombres ungidos de Dios que recibieron adoración también son Dios. Es decir, Jesús es Dios porque recibió adoración. Es negar que Cristo vino en carne. Es negar que Cristo es hombre. Al rehusar arrodillarse ante el hombre, Jesucristo, es negar que Cristo es hombre. Al negar, escuchen, al rehusar arrodillarse ante este hombre, Jesucristo, es negar que que Cristo es hombre. Punto número 3. Los trinitarios se tragan sus propias palabras. Por un lado declaran que Jesucristo es 100% hombre, pero rehúsan arrodillarse ante el hombre Jesucristo. Ups. ¿Notaron lo que dije? Ellos dicen en sus declaraciones que Jesucristo
es 100% hombre. Pero cuando le adoran, no adoran a un hombre. Ayúdame, Freud. Jesucristo es 100% hombre, pero no adoramos hombre porque es idolatría. Conecte lo que estoy diciendo. ¿Están copiando lo que estoy diciendo? ¿Están copiando? Es que hay que hacer las preguntas correctas. Son las preguntas que tenemos que tener ese toque de preguntar. Repito, ellos dicen, Jesucristo es 100% hombre, pero a la misma vez, uy, adorar a un hombre es idolatría. Entonces, ¿por qué traducen los textos proskineo por adorar? Si él era 100% hombre. Pregunta, ¿a quién adoraban entonces? Si estaban mirando un hombre, ¿a quién adoraban? ¿Al 100% hombre o al 100% Dios? ¿A quién adoraban? Tenemos un problema. Tenemos un problema. Jesús es 100% hombre, pero no se puede adorar a un hombre. No. ¿Notan? ¿Notan lo que está pensando? Jesús es 100% hombre. Ah, pero no se puede adorar a un hombre. Oh, no, aquí hay problema. Es que cada día tienes que hacerte las preguntas. Bloquee, bloquee, bloquee. No ande con misericordia contra el ofensivo, contra el detractor. Esos no entrarán. Recuerde que no entrarán, ¿verdad? En nuestro reino. Ah, ok. Vamos a leer punto número 3. Punto número 3. Jesucristo es 100% hombre. Pero cuando lo adoraron los apóstoles, ¿a quién adoraban? Tutun, 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 tutun. Como la música que yo pongo de YouTube. Bloquee a Chema también. Bloquee a Chema también. Porque estoy bloqueando a los detractores. Si Chema no ofende, pues no lo bloqueen, estoy bromeando. Pero no te quejes, Chema, que estoy bloqueando a los ofensivos. No lo bloqueen, desbloquéelo. Hablo de los ofensivos, pero si Chema continúa, siléncienlo por todo el en vivo. Estamos, tenemos que pensar bien. Jesucristo era 100% hombre, pero no estamos adorando a un hombre. Jesucristo, no, desbloquearlo, lo bloquearon. Jesucristo, tienen que pensar en esto, piénsenlo. Jesucristo es 100% hombre, pero los apóstoles lo adoraron. ¿A quién estaban adorando los apóstoles? ¿Se había preguntado? ¿A Jesucristo hombre o a Jesucristo Dios? ¿A cuál de los dos adoraron? Porque ellos lo tenían un hombre enfrente. Mm. A lo mejor los apóstoles tenían los anteojos o las gafas o los lentes que andaba Radix para identificar quién era Saiyajin y quién era no. Ah, 800. Este no, este sí, este no, este sí. Oh, este es Saiyajin, este no. Bueno, vamos a seguir con los puntos. Punto número 3. Punto número 3. Los trinitarios se tragan sus propias palabras. Por un lado, declaran que Jesucristo es 100% hombre, pero rehúsan arrodillarse ante el hombre Jesucristo. Decídanse. Decídanse. ¿Es Jesús 100% hombre? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tómale una captura de pantalla de esta parte y mire. ¿Es Jesús 100% hombre? ¿Sí o no? Entonces, si es 100% hombre al adorarlo, usted está adorando a un hombre. ¿Cuál es el problema? Está adorando al hombre al cual Dios ascendió, exaltó hasta lo sumo, porque lo está adorando como rey, no como Dios. Si eso es cierto, entonces están en idolatría, adorando a un hombre, los trinitarios, porque acusan de idolatría a los que creemos que Jesús es hombre. ¿No ha visto? Entonces estás adorando a un hombre, estás en idolatría. No, porque no le estoy adorando porque es Dios. La palabra adorar es para hombres y para Dios. La creencia que Jesús es Dios porque recibió adoración, esto es solamente imaginación. No es algo que la Biblia enseña. Si ni Jesús ni ningún otro escritor en el Nuevo Testamento hizo la declaración.
Jesús recibió adoración, por eso es Dios. Esa doctrina fue introducida después del tiempo nuevo testamentario y por los comentaristas postreros. Son solo tradiciones de hombres. Es una afirmación establecida en una falsa premisa filosófica y la ambigüedad del lenguaje y de las traducciones. La creencia es, si Jesús es hombre y lo adoro, note, quebranta mi no bíblica y falsa premisa teológica. Voy a repetir este punto. La creencia es, si Jesús es hombre y lo adoro, quebranta mi no bíblica y falsa premisa teológica. Note lo que estoy diciendo. Si Jesús es hombre y lo adoro, quebranta mi no bíblica y falsa premisa teológica. Porque los que dicen que no es que es 100% hombre son los trinitarios, pero nos acusan a nosotros de decir que es hombre y a la vez lo adoramos, porque ellos no entienden la palabra adorar. O sea, si adoro al hombre que Dios ungió y exaltó a su diestra como Señor, esto destruye la creencia adquirida que Jesucristo no es hombre, porque recibió adoración. Para empacar esta enseñanza diré acerca de las 2 veces que Juan se postró en adoración al ángel de Dios que lo guió en Apocalipsis. Noten, noten. Y yo me postré para adorarle. Aquí está Pipto y aquí está proskineo. Aquí está Pipto y aquí está proskineo. Aquí está se postró y aquí está proskineo. Lo traducen Pipto, lo traducen por postrarse y proskineo lo traducen por adorar. Pero él me dijo, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y tus hermanos. Uno de los millones de ángeles de Dios dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Esta es la pregunta. ¿Quiénes eran los hermanos de Juan? Tómese unos minutos antes de que me responda. ¿Quiénes eran los hermanos de Juan? ¿Quiénes eran los hermanos de Juan? Buena pregunta, ¿verdad? ¡Wow! Vamos a empacar esto. Vamos a empacar esta enseñanza. Los apóstoles tenían doble naturaleza también. Vamos a ver quiénes son los consiervos del ángel. ¿Quiénes son los consiervos del ángel? Que son los hermanos de Juan. Malaquías capítulo 2, versículo 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Un mismo Padre, un mismo Dios. Un mismo Padre, un mismo Dios. ¿Por qué pues somos desleales cada uno contra, bingo, contra su hermano, profanando el pacto de nuestro Padre? Dios es nuestro Padre y todos somos hermanos. Y nuestro Padre no os sujetó a la autoridad de los ángeles, para nada, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Por eso el ángel le dice, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Hasta este momento el ángel, note, cuando el ángel le dice, no lo hagas, cuando el ángel le dice, no lo hagas, esta palabra que el ángel está diciendo es tan interesante, tan importante que usted lo entienda, que el ángel es consiervo de Juan. Juan se postró a un consiervo de él. Juan se postró a un consiervo suyo. En ese momento el ángel es el profeta, es uno como Juan. Era un, era un profeta en ese momento. Dios es nuestro Padre y todos somos hermanos. Y nuestro Padre no nos sujetó a la autoridad de los ángeles, porque en hebreo dice, porque no sujetó a los ángeles. O sea, la pregunta es, no sujetó. Note, dice no. O sea, note, no sujetó a los ángeles. Este texto debe de estar muy claro. No sujetó a los ángeles el mundo venidero del cual hablamos. ¿A quién lo sujetó? Ta, ta, tan. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad aquí está, me es dada. Aquí está, miren, pum. Toda potestad le había sido dado a Jesucristo. La potestad
ahora pasó a Jesucristo. ¿Sí notan? No sujetó a los ángeles el mundo venidero. Toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por eso Jesucristo ahora, Él es adorado porque está sobre los ángeles. Antes los ángeles recibían adoración porque nosotros estábamos sujetos a ellos. Ahora estamos sujetos a este varón aquí, a Jesús. A este varón estamos sujetos nosotros. A Jesús, a quien se le dio toda potestad, a Él estamos sujetos, no a los ángeles. ¿Será que Jesucristo tiene la potestad sobre los ángeles? Claro que sí. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21 dice, por la resurrección de Jesucristo, el cual, ¿quién? Jesucristo. Habiendo, aquí, habiendo qué. Yo creo que usted note lo que voy a sombrearle aquí. Note. Esta palabra, habiendo ascendido a la diestra, aquí está. Jesucristo ascendió para estar a la diestra de Dios. Note, habiendo subido al cielo y está a la diestra de Dios. ¿Quién? Jesucristo. Estando, aquí está, sujetos a Él. Ahora los ángeles son nuestros consiervos porque están sujetos a la autoridad de Jesucristo. Los ángeles, autoridades y potestades están sujetos a la autoridad de Jesucristo. En Efesios capítulo 1, versículo 20 dice, resucitando de los muertos. Aquí está, por la resurrección, mire, por la resurrección de Jesucristo. Acá en Efesios 1:20 dice, y resucitándole de los muertos y sentándole ¿dónde? ¡Wow! ¿Nota? Aquí está clarito. ¿Dónde? Resucitando de los muertos y sentándole en lugares celestiales. Jesucristo es ahora el regente, es el gobernante que Dios ha puesto. Habiendo subido al cielo, Él está a la diestra de Dios, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre, pum, 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 todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió, note, todas las cosas a sus pies, y lo dio, wow, note, y lo dio, o sea, aquí la palabra sobre la vamos a sombrear, para que ya con día que yo pueda regalar este PDF, que un día me lo pidan por ahí, note, y sometió, mire, sometió, wow, y dice, y lo dio por cabeza sobre todas. ¿Cuál es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Que en el Antiguo Testamento estábamos sujetos a los ángeles, ahora ya no. Jesucristo, el cual habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos los ángeles, y acá están sujetos, sometió todas las cosas y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahora que Dios dio toda autoridad a Cristo en el cielo y sobre los ángeles, aquí le falta la palabra sobre la tierra, en la tierra. Aquí le vamos a poner la palabra en la tierra. ¿Está? Y en la tierra y sobre los ángeles. Es Jesús a quien están sujetos los ángeles igual que nosotros. Por lo tanto, somos consiervos con los ángeles. Jesús es ante quien se doblan rodilla. Note. Los ángeles también junto con nosotros. Jesús es la cabeza de todo principado. Por eso ningún ángel acepta adoración ahora. Por eso le dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies de aquel, ¿de qué? Del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Note ahora el problema. Ahora tenemos un problema. ¿Adora a Dios? ¿Por qué no dijo adora a Jesucristo? Pum, 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 pum. Adora a Dios. Adora a Dios.
adora a Dios. ¡Wow! El ángel dice, adora a Dios. Y esta declaración del ángel es una de las razones por qué dicen que Jesús es Dios. El ángel dice, adora a Dios. Ellos, los trinitarios, interpretan que el ángel manda a Juan que adore a Dios. Y si Jesús recibió adoración, debe de ser Dios. Y aquí es donde se pierde todo lo que Jesucristo representa. Todo lo que Jesucristo representa. Ahí es donde viene el problema grave, 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 grave. Grave, grave. Antonio, aquí es donde viene el problema grave. Porque al creer que Jesucristo fue adorado porque es Dios, se pierden todo el manjar. Todo el manjar y lo que Cristo representa. Todo lo que Cristo representa es echado abajo. Al creer que Jesucristo fue adorado porque es Dios. Porque no están entendiendo la palabra adorar. ¿Qué es realmente la palabra adorar? En el próximo estudio vamos a estudiar claramente las diferencias entre adorar a Dios y adorar a criaturas. ¿Por qué Dios permitió o concede este privilegio y prerrogativa a los hombres? ¿Y a cuáles hombres? ¿Qué tipo de gloria le dio Dios al hombre? ¿A cuál hombre le dio esta gloria? ¿Y por qué razón? ¿Se puede adorar a un hombre? La respuesta es sí. ¿Se puede adorar a Dios? Claro, sí. Pero ¿cuál es la diferencia? Una es la gloria del sol y otra es la gloria de la luna. Una es la gloria de los hombres y otra la de los animales. ¿Ok? Vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a continuar, señores. Note lo que sucede en Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por lo cual Dios no lo exaltó, sino que solamente le devolvió lo que ya era. Él era Dios. Así dice el texto. Por lo tanto, Dios no fue que lo exaltó, le devolvió la posición que él tenía, coigual, coeterno, copoderoso con Dios. ¿Eso es lo que dice el texto? ¿Dios lo exaltó hasta lo sumo o le devolvió lo que era de él? Póngamelo en los comentarios, quisiera verlo ahí, donde sea que usted esté viendo esto. ¿Dios exaltó a Jesucristo o le devolvió lo que era de él? ¿Alguien está escuchando? En ese texto dice, ¿Dios le exaltó o fue que le devolvió la posición que un día gozó, no? No, no es eso lo que está sucediendo aquí. No es eso lo que está sucediendo aquí. Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le dio. Le dio. Note, Dios le exaltó. ¿Qué dice? Dios le exaltó. Eso es lo que estoy leyendo en el texto. Aquí estoy leyendo que fue que alguien le dio algo. Acá dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Eso es lo que estoy mirando yo acá. Eso es lo que estoy mirando en el texto yo. Jesús le exaltó Dios. Esto es lo que estamos mirando en el texto. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Al adorar a Jesucristo estamos dando gloria a Dios por medio de Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene a Dios, no tiene la vida.
El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios sobre él. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que da. En todo sea Dios glorificado por Jesucristo. ¿Cómo? En todo sea Dios glorificado por Jesucristo. ¿Cómo dice? En todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio y los siglos. Amén. Apocalipsis 5, verso 13. Y todo lo creado que esté en el cielo y debajo de la tierra y en el mar y en las cosas que en él hay. Hoy decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la gloria y la honra y el poder por los siglos de los siglos. El que rechaza al Hijo del Hombre, rechaza a Dios también. Dios ha reestructurado toda autoridad y la ha dado a Jesucristo, el representante de la humanidad que tiene potestad sobre los ángeles. No fue a los ángeles a quien Dios dio autoridad sobre el pueblo de los salvados, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Dios sujetó a los ángeles bajo autoridad del primogénito de entre los muertos. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora note, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y ahora los ángeles adoran a Jesús, pero ahora note, al hombre exaltado a la diestra del Dios eterno. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. La adoración es para Dios y para su ungido. Jesús está entre Dios y nosotros. Les voy a regalar un bonus. Un bonus. Este es un regalito extra. Crónicas. El reino de David. Reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. En el tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. David y Salomón fueron tipos del Mesías, o sea, una sombra del Mesías, el Salvador del mundo. David gobernó 33 años en Judea. Jesús vivió en Judea. Mira lo que dijo, bendecid a Jehová, vuestro Dios, y el pueblo bendijo a Jehová. ¿Cómo lo bendijo? Ofrecieron sacrificios a Jehová y ofrecieron a Jehová holocaustos. Comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo y dieron la segunda vez la investidura a Salomón, hijo de David, y lo ungieron a Jehová y por príncipe y a Sadoc por sumo sacerdote. Y se sentó Salomón por rey en el trono de... ¿A dónde se sentó Salomón? En el trono de Jehová, en lugar de David su padre. Y fue prosperado. ¿Y qué cosa? ¿Se sujetó el país a Salomón? Puf. Sí, sí. ¿Se sujetó el país todo a Salomón? Sí. ¿Gobernó Salomón sobre el pueblo de Dios? Sí. Y todos los príncipes y poderosos y todos los hijos de David se postraron, dice, prestaron homenaje al rey Salomón. Jehová engrandeció en extremo a Salomón y a los ojos de todo Israel, y le dio gloria del reino cual ningún rey la tuvo antes en Israel. Pero el problema es que mira lo que dice, yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono, como Salomón. Los 4 seres vivientes que decían, se postraron delante del Cordero, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos. Y después que decían, diciendo, al que está sentado en el trono del Cordero sea la alabanza y la gloria y la honra, el poder por siempre jamás. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al que vive. El que le quiera tomar una captura de pantalla a esto que tengo aquí, bienvenido. Se lo voy a poner ahí en la pantalla y el que lo quiera, tome una captura de pantalla. Chaha y prosquineo significa inclinarse, postrarse, caer en tierra, ya sea ante persona, en autoridad o ante Dios.
pero le traducen la palabra adorar para hacer a Jesucristo Dios. Pero la palabra proskineo es usada para hombres en autoridad y para Dios. Es la mismita palabra. El hombre que tiene autoridad recibe adoración por esa autoridad investida en él. Dios recibe adoración y es esta palabra que se usa porque Él es Dios. Este es adorado por la autoridad investida en Él, pero este es adorado porque es Dios. Esta palabra se usa para este aquí, hombre en autoridad, pero esta palabra se usa también para Dios. Esta palabra, si significa adorar para Él, también esta palabra significa adorar para hombre en autoridad. Ya es tiempo que se quiten la soga del pescuezo que los ha estado arrastrando por años. Salgan de ahí. Salgan de ahí. Salgan de ahí. Salgan. Oigan, 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 oigan. Es un engaño. La palabra proskineo es usada para persona en autoridad, también es usada para Dios. ¿Cómo es que usted para Dios le pone a adorar, pero para hombre postrarse? Si es lo mismo que hicieron. Hicieron esto, hicieron esto, hicieron esto, para este, hicieron esto, hicieron esto, hicieron esto, para este también. Estas tres cosas significa este texto. Y este texto es usado para Dios, pero este texto también es usado para persona en autoridad. Si alguno de ustedes ha adquirido cierto conocimiento, nuevo conocimiento de estas cosas, les invito a compartir cada vez que nos miren en vivo, porque estas cosas no las vas a oír todos los días. Estas cosas fueron ocultadas de nuestros ojos, porque los líderes de este mundo quitaron la llave del entendimiento, y así no entran ellos ni entran los demás. Pero Dios es el que da el entendimiento al hombre. Dios. Entonces, Dios está llamando. Solo falta que tú oigas. Dios está llamando, pero Dios no escogió a los sabios ni a los entendidos de este mundo. Porque para Él los sabios y los entendidos son anatema. Dios escoge lo más vil y lo más bajo, pero lo escoge para engrandecerlo. Hubo un hombre de Nazaret, sujeto a su familia, sujeto a la ley, que creció devoto, obediente a la Torá. Dios lo ungió y le dio autoridad, le dio sabiduría, le dio todo sin medida. ¿Qué dijeron la academia de ese tiempo? Los pastores que estudiaban en las universidades, los de la academia que mantenían los libros en sus librerías, que dijeron, ¿de dónde adquirió esta sabiduría este? No es él. Y lo etiquetaron como lo más vil. Lo etiquetaron por aquella persona indocta. Lo etiquetaron como un neófito. Lo etiquetaron como lo más bajo, porque no era de su círculo. ¿Cómo podría un hombre que no es del círculo académico o del círculo de la iglesia tal y tal, o graduado en la universidad tal y tal, traer esta sabiduría? ¿Cómo podría? Claro, ante la mente del hombre no es posible. Pero para Dios, pónganlo en los comentarios, pero para Dios sí, pero para Dios sí es posible. Regreso pronto.